lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:09 de la mañana, gracias a nuestra querida audiencia, también a quienes nos han escrito sus comentarios, sus críticas, que como siempre las acogemos, no los insultos, como siempre digo yo, los insultos o a los insultadores, ni la salutación, ya, pero los críticos sin ningún problema. Gracias por conectarse con nosotros. A ver, hoy se cierra la semana con una enorme expectativa, porque para el día de hoy se anuncia el cierre de 4 mesas temáticas con o sin acuerdos. Portal Primicias lo titula así, dice: 4 mesas temáticas de diálogo con el Ejecutivo deben cerrar hoy con o sin acuerdos. Los dirigentes indígenas no descartan nuevas movilizaciones si los resultados son insuficientes. Añade que pese a la intención del Ejecutivo de extender el diálogo con las organizaciones sociales el tiempo que sea necesario, la mitad de las mesas temáticas deberían quedar cerradas este viernes 9 de septiembre. ¿Cuál es la visión de la CONAIE o cómo llega este viernes, a la jornada de este viernes, la CONAIE respecto de esta expectativa? Le quiero agradecer la gentileza a Agustín Cachipuendo, que está conectado con nosotros vía telemática. Él es el director de fortalecimiento organizativo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Siempre el señor Cachipuendo abierto a responder nuestras inquietudes y a comparecer a nuestras entrevistas. Gracias, estimado Agustín, bienvenido, buenos días. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. Buenos días, señor Cachipuendo, ¿cómo le va? Buenos días, estimado Fabricio, estimada Belkis. Un saludo a los oyentes de Radio Sonorama. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Agustín Cachipuendo, soy dirigente de fortalecimiento, no director, dirigente de fortalecimiento organizativo de la CONAIE. Correcto, gracias por la precisión, señor Cachipuendo, muy amable. A ver, ¿qué debemos esperar el día de hoy? ¿Y qué aspiran ustedes el día de hoy? ¿Hay o no acuerdo o posibilidades de acuerdo con el gobierno, señor Cachipuendo? Bueno, tenemos que decir con mucha claridad al pueblo ecuatoriano, efectivamente las organizaciones sociales que estamos en este diálogo, muy comprometidos, muy respetuosos, a fin de que no exista calificativos por parte del gobierno nacional, como siempre sabemos los ecuatorianos que posiblemente nos califican que somos radicales. En ese sentido nosotros hemos estado y estamos respetando el acuerdo del 30 de junio, es así que vamos a concluir con los 90 días que está establecido. Pero claro, en estos de la semana anterior se desarrolló una nueva metodología a fin de que se pueda seguir avanzando en las mesas que estaban abiertas. Por lo tanto, hasta el día de hoy se va a cerrar las mesas que están abiertas aún. Toda esta semana se ha pasado debatiendo, discutiendo con el gobierno nacional sobre el tema de la focalización, sobre el tema de los precios justos, sobre el tema de los productos de los campesinos, sobre el tema de las regalías de flores, también sobre el Tratado de Libre Comercio para los productos sensibles de los productores. Entonces, en ese sentido, se ha acordado esta nueva metodología. Hasta el día de hoy se van a cerrar estas mesas que están aperturadas. Por lo tanto, de acuerdo al avance que hemos podido desarrollar, por ejemplo, prácticamente en la mesa de fomento productivo. Ahí se han planteado 4 ejes fundamentales, ¿no? No al TLC de los productos sensibles de los agricultores. Por lo tanto, han planteado conformar una comisión para participar en estas mesas de diálogo, ¿no es cierto?, sobre los tratados de libre comercio, y ahí se pueda plantear, ahí se pueda discutir sobre los productos que posiblemente afectarían a los campesinos del Ecuador. Y asimismo también se ha tratado sobre el tema del cobro de regalías de flores, que fundamentalmente en el norte de la provincia de Pichincha esto ha venido también afectando. Y claro, también existe la producción de flores en Cachi, en Imbabura, en Cotopaxi, pero sin un establecimiento de una tarifa en la ley de propiedad intelectual, no establece el cobro
sobre esta actividad que vienen haciendo los señores de Prantec hace de que vulnere, afecte y violente la economía familiar comunitaria. Entonces, en ese marco ya se ha ido definiendo algunos temas que posiblemente llevará a mantener información. Incluso se ha ratificado un acercamiento con el Ministerio de Agricultura y los pequeños floricultores para el cumplimiento de la sentencia, al menos en el territorio de la Confederación del Pueblo Cayambi. Se hizo un debido proceso, se resolvió como autoridades indígenas el cobro exagerado de regalías de flores a los pequeños floricultores. Entonces, en ese marco hemos dicho, tienen que respetar una sentencia que esté firme, y claro, también Senadi planteó la demanda de protección, ¿no es cierto?, a nuestra sentencia, está en la Corte Constitucional. Por lo tanto, Senadi también estaba participando de estas reuniones. Hemos dicho con mucha claridad, la sentencia de los pueblos, de las nacionalidades, de las autoridades indígenas tiene el mismo valor jurídico que haya dictado una autoridad de la justicia ordinaria. Por lo tanto, estos temas hemos ido acordando en esta mesa de fomento productivo frente a las regalías. Incluso también ellos han dispuesto orientar, capacitar a los floricultores en el marco de las licencias de las variedades de flores. Asimismo, también subir a la página web toda la información referente a las licencias, porque ha habido licencias que están caducadas y en ese marco también han seguido cobrando regalías. Entonces es necesario también clarificar estos temas fundamentales. Asimismo, también hemos tratado sobre la transición agroecológica, ¿no es cierto?, de la producción convencional. Se ha tratado la transición a la producción sana, a la producción agroecológica. En ese sentido, hemos planteado que existe un presupuesto, un recurso económico para solventar, para ayudar a fortalecer, a hacer la transición a la agricultura familiar, ¿no es cierto?, agroecológica. Señor en ese sentido, sí. Sí, buenos días, bienvenido nuevamente. A propósito de esta mesa de fomento productivo y esta decisión de conformar esta comisión que entiendo es de agricultura, brevemente y un poco para poder avanzar con el análisis de las otras mesas, ¿cómo será el trabajo, la dinámica de trabajo de esta comisión? ¿Desde cuándo empezarían a trabajar? ¿Cuál será el alcance de la misma? ¿Cómo está previsto el desarrollo de este punto? Bueno, sí, hasta ahora existe, estos avances, estos acuerdos, y claro, a partir de la firma, concretamente, si ya está consensuada estos avances, se irá estableciendo ya una hoja de ruta a fin de que se vaya dando cumplimiento en este sentido. En el marco del Tratado de Libre Comercio también plantean establecer una comisión que sea vinculante, ¿no es cierto?, para que se pueda los campesinos de los distintos sectores tomar nuestro punto de vista en el que se vaya a afectar los productos de los pequeños agricultores. En ese marco, yo creo que si es vinculante, si vamos también a participar con voz y voto, yo creo que es sumamente también importante, debido a que solo un sector, ¿no es cierto?, ha estado participando. Claro, siempre beneficia a ellos, pero el pequeño simplemente nunca ha participado, y claro, cuando hacen los acuerdos es lo que ha afectado, ¿no es cierto? Entonces, en ese marco se ha ido planteando. Así que luego del día de hoy, cuando ya finalmente se cierre estas mesas o haya algún acuerdo el día de hoy, quizás, porque tengo entendido, quizás el tema de la mesa de subsidios posiblemente vaya a alargar, ¿no es cierto?, 1 o 2 días más, porque es un tema muy, muy álgido. En ese marco sabemos y entendemos que la mesa de los subsidios hay algunos acuerdos, pero esperemos que el día de hoy se pueda ya concretar con una mesa, con una firma ya concreto de estas mesas que están prácticamente aperturadas, y se ha planteado ya el cierre para el día de hoy. A ver, señor Cachipuendo, para ir un poquito aterrizando algunas cosas que usted nos ha dicho. Yo entiendo entonces que hay avances en la mesa de fomento productivo. Usted se ha extendido obviamente en su respuesta y en la explicación
sobre cuánto han avanzado en la mesa de fomento productivo. Entiendo que en subsidios todavía no hay un acuerdo y podría quedar abierta la posibilidad de unos 2 días adicionales seguir conversando. ¿Qué pasa en la mesa de banca pública y privada? ¿Hay un acuerdo en esa mesa? Bueno, en la mesa sobre el alivio financiero, sí, hay algunos acuerdos, pero sí, no se ha querido topar o no se quiere topar a la banca privada, simplemente a Ban Ecuador y a las cooperativas en el marco de la condonación, ¿no es cierto?, hasta $3,000, y claro, también la reestructuración de los créditos que están vencidos. En ese marco se ha ido planteando también que exista esta respuesta también a la banca privada, debido a que ahí es donde más tienen los problemas, las dificultades, los créditos que han ido también embargando sus bienes, sus vehículos, sus tierras, porque no han tenido esa posibilidad de pagar debido a la crisis sanitaria. No es que porque sí, porque queremos, se ha pedido, ¿no?, este alivio financiero, sino porque conocemos la realidad de nuestros emprendedores, nuestros productores, que claro, hicieron los créditos pensando fortalecer su economía familiar comunitaria. Incluso muchos compañeros hicieron crédito para comprar un vehículo, para integrar a una cooperativa de camionetas y de esta forma brindar y solventar su economía familiar. Pero llegó la pandemia, ¿no es cierto?, el tema de las cooperativas, el tema del transporte quedó prácticamente ahí y no se pudo solventar. Y claro, eso fue un tema que ocasionó no poder estar al día, ¿no?, con los bancos, con las cooperativas. Entonces, en ese sentido, por ello se ha planteado el alivio financiero y esperamos estos acuerdos, ¿no?, que el Ban Ecuador, que las cooperativas, y claro, también por eso mismo el día de hoy se va a considerar, a definir si mismo va a haber estos acuerdos, a estos puntos que se ha quedado inconsistente, y claro, y si hay estos avances, prácticamente habrá acuerdos, habría logrado, digamos, en la mesa de alivio financiero. Caso contrario, bueno, seguiremos insistiendo también en ese sentido. Bueno, vamos a hacer también un seguimiento, y claro, se ha pedido la información porque la semana anterior nos informaban que ya hay algunos avances, algunos números, ¿no?, en respuesta a este avance de la mesa de alivio financiero. Por lo tanto, pero a nosotros, nuestros campesinos, nos informan que no hay ninguna respuesta. Por lo tanto, es necesariamente establecer, ¿no es cierto?, una hoja de ruta, una metodología del avance a los acuerdos para que no tengamos ninguna dificultad, ¿no? Como están diciendo, como no hay acuerdo, ya están llamando a la movilización. De nuestra parte no se ha descartado absolutamente nada. Luego de haber terminado las mesas de diálogo, incluso algunas que aún se apertura, se podrá desarrollar una gran evaluación, a ver si hemos logrado, si ha avanzado, no se ha avanzado, y luego se tomará alguna decisión de forma colectiva, como siempre nos caracteriza la CONAI y a las organizaciones sociales, obviamente. Ok, me queda claro ese tema de la mesa de alivio financiero. ¿En la mesa de control de precios, en esta se pusieron de acuerdo o no? En esta mesa no hay prácticamente avances. Como ustedes, los ecuatorianos, conocemos, ¿no es cierto?, más de 350 productos que integra la canasta familiar, la canasta, ¿no es cierto?, y se ha planteado simplemente los productos más necesarios, alrededor de 44 productos que se pueda fijar, ¿no es cierto?, los precios, se pueda regular, las cuales nos han indicado que no es posible, las normas no les permiten, pero cuando se tiene una decisión política, ¿no?, de apoyar, de ayudar, todo es posible. Entonces, en ese sentido, nada, como alguien dice, nada está escrito en piedra. Cuando se tiene voluntad, cuando hay una decisión política, todo es posible. En ese sentido, bueno, el día de hoy se analizará, han planteado más o menos establecer unos 13 productos. Vamos a ver el día de hoy, a ver cuáles son esos productos, cómo se va a establecer y qué más también se puede tal vez avanzar o lograr, porque 13 productos es sumamente muy baja. Son 44 productos que se ha planteado que se puede establecer, fijar, ¿no es cierto?, los precios, incluso hacer un cuadro
con los precios y ahí se pueda controlar y las mismas autoridades también puedan controlar de la mejor manera y asimismo el consumidor. Entonces en ese marco no hay mayor avances, pero el día de hoy vamos a ver qué es lo que pueda pasar, ¿no es cierto? Porque el día de hoy se continúa. Finalmente, posiblemente en la tarde ya se pueda llegar a estos acuerdos. Señor Cachipuendo, de otro lado, esta semana, este miércoles, se conoció acerca de este acuerdo preliminar entre el gobierno, las organizaciones indígenas para declarar una moratoria temporal en 16 bloques petroleros en el país. Este tema un poco ha causado recelos, citan algunos medios, entre las petroleras. Al respecto, ¿cómo están las cosas? ¿Qué es lo que se avisora? Bueno, sí, en el tema, sí, sobre el extractivismo petrolero, bueno, sí hay estos acuerdos mínimos o coincidencias, como el gobierno dice, coincidimos, en todo coincide en el gobierno, pero ya en la práctica, cuando decimos, a ver, pongamos ya en documentos o pongamos presupuesto, incluso que desde ustedes mismos puedan conducirla, simplemente tiene que haber un presupuesto. Pero ya en este tema sí han manifestado, han dicho que es posible desarrollar la moratoria como hemos planteado, porque los territorios de los pueblos indígenas, fundamentalmente amazónicos, y claro, también en la sierra, tal vez en otro sector, existe esta dificultad, ¿no?, de explotación, de contaminación, de grandes extensiones de los territorios de los pueblos indígenas. Por lo tanto, es necesaria también de que se pueda establecer estas moratorias incluso a los pozos petroleros que constantemente se ha venido demandando los pueblos y nacionalidades frente a esta amenaza, frente a la destrucción, frente a la contaminación de los territorios, y claro, también ahí afecta la vida, ¿no?, de los hermanos de los pueblos y nacionalidad. Hay una referencia que ha hecho el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Monseñor Luis Cabrera. Diario El Universo lo recoge. Dice: en mesas técnicas entre el gobierno y grupos sociales surgen problemas de condicionamientos, chantajes, inclusive coimas, lamentó el Monseñor Luis Cabrera. Y en la parte pertinente dice: el gran problema es que a veces todavía se vuelve al esquema anterior de demandas y respuestas o exigencias y cuál es la reacción del gobierno. Es allí donde lamentablemente, tengo que decirlo, se tienen cabida esas cuestiones de condicionamientos, chantajes, inclusive coimas, negociaciones. Ese esquema tiene que ser superado porque en el trasfondo hay una especie de violencia, venga de donde venga, manifestó el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. ¿Usted cómo reacciona frente a esta referencia? Y le pregunto directamente, señor Cachipuendo, ¿el movimiento indígena, las organizaciones sociales están chantajeando al gobierno o el gobierno está chantajeando al movimiento indígena? De ninguna manera, estimado Fabricio. Nuestros planteamientos han sido sumamente claros. Incluso no es que estamos sobre estos 90 días, o sea, presentado cada uno de los puntos las propuestas, sino que estas propuestas ya fueron presentadas desde este rato, hace un año atrás, incluso en los diálogos que hemos mantenido con el gobierno nacional. Ahí se ha puesto en la mesa del diálogo, y claro, algún determinado momento salió a decir que no sabía qué es lo que están pidiendo los indígenas. En ese sentido, se me quedó congelado. Mantenemos este diálogo con Agustín Cachipuendo, dirigente de fortalecimiento organizativo de la CONAIE, sobre estos acuerdos que se espera se concreten a nivel de las mesas de diálogo que han sido instaladas entre los representantes del gobierno nacional y los líderes de las organizaciones indígenas. Hay expectativa justamente por lo que pueda pasar ya en las próximas horas, toda vez que sigue corriendo el plazo que se determinó para el desarrollo de estas mesas de diálogo. 90 días fueron los que se fijaron. Vamos en el día 56, ¿puede ser? Claro, el 13 de julio se instalaron las mesas, ¿no? 13 de julio. Ya lo tenemos de nuevo. Está de vuelta. Parece que estamos mal con la señal. Ahí estamos de nuevo, señor Cachipuendo. Prosiga, por favor. Entonces, en ese sentido decíamos que de ninguna manera nosotros no hemos chantajeado ni vamos a chantajear, solo estamos hablando la verdad, ¿no es cierto?, sobre en el marco de las necesidades del pueblo ecuatoriano que no aguantan, no está para aguantar más, sobre el encarecimiento de la vida de los ecuatorianos,
¿Cómo es posible que la canasta básica bordee alrededor casi de los $800, ¿no es cierto? Mientras el sueldo básico está a 425, por lo tanto, y los productos todos los días va aumentando, y por eso nuestra preocupación, el tema de los combustibles ha sido un tema que ha afectado muy fuertemente, y por eso estamos y hemos planteado con mucha claridad que los subsidios se mantengan de forma general, ¿no es cierto?, a $2.10 el galón de gasolina y a $1.50 el diésel. Yo creo que, bueno, el día de ayer ya se ha ido avanzando algunos acuerdos, pero esperemos, vuelvo y repito, que el día de hoy se vaya a concretar y claro, también se retire a los que no la necesitan, porque sabemos, los atuneros, los camaroneros, las grandes industrias, ellos sí son, ¿no es cierto?, ellos sí son subsidiados. Incluso sabemos que los que ahora, hasta ahora, se mantienen el subsidio de estos grandes, ¿no es cierto?, el galón de gasolina, ellos prácticamente están beneficiando a $1.70 el galón de la gasolina extra. ¿Cómo es posible que el pobre agricultor, el pobre campesino, el pobre taxista, el pobre camionetero, que no pueda ser beneficiado? Y por ello es necesario plantearla, porque el pueblo no aguanta más. A veces hacemos comparaciones con otros países, pero en otros países el sueldo básico bordea los $2.200, $1.500. No podemos comparar con otros países que la gasolina posiblemente acá está sumamente más barata, ¿no es cierto?, que en otros países sumamente más cara, pero las condiciones económicas no es prácticamente igual que acá en el Ecuador, en otros países. Por lo tanto, son puntos importantes que estamos y hemos venido planteando. Por lo tanto, de ninguna manera nosotros vamos a chantajear ni prestarnos también. No somos personas de principios, tenemos claridad en el proyecto político del movimiento indígena. Por lo tanto, de esa manera vamos a responder al pueblo ecuatoriano, y claro, cuando terminemos las mesas informaremos con mucha claridad qué hemos logrado, cuáles son los puntos que no se ha logrado, ¿no? Y luego, como hemos dicho, podamos hacer una evaluación contundente y luego se tomará pues decisiones colectivas. Sin embargo, en concreto, ¿barajan la posibilidad de un nuevo paro, de no prosperar estos acuerdos? E insisto en esto porque al final del día es una posibilidad, digamos, o una tesis que ha cobrado fuerza en estos últimos días, en estas últimas semanas, debido al poco avance en las mesas de diálogo. Bueno, nadie quiere un paro. Así es. Nadie está de acuerdo con las movilizaciones, porque realmente afecta. Pero si los gobiernos no escuchan, no responden sobre el clamor del pueblo ecuatoriano, de alguna manera, vuelvo, repito, de forma colectiva, se toma esa decisión. Por lo tanto, hasta el momento no hemos decidido, no está acordado desarrollar un nuevo levantamiento hasta que no tengamos o no concluyamos estas mesas de diálogo que estamos indicando que están aperturadas. Por lo tanto, eso descartamos, pero sabemos que los medios grandes sí están confundiendo a la gente, están incluso poniendo las voces del compañero Leonidas Liza cuando hacía el llamado, ¿no es cierto?, en el mes de junio al levantamiento. Esas voces están poniendo en los medios para confundir. De nuestra parte no hay ninguna decisión, ¿no es cierto?, mientras no se conozca sobre los avances de esos 10 puntos que estamos en esos procesos. O sea, esta parte, señor Cachipuendo, es importante y me parece vital lo que usted acaba de decir. Usted acaba de confirmar que no hay ninguna decisión de que va a haber un nuevo levantamiento, un nuevo paro, porque algunos incluso hablan de una fecha, se habla del 21 de septiembre. Entonces, usted descarta eso, no existe ninguna decisión en ese sentido, señor Agustín Cachipuendo. De ninguna manera, no hay ninguna fecha, no hay ningún acuerdo. Por eso, vuelvo y repito, debido a que tenemos que terminar estas mesas de diálogo y luego haremos la evaluación colectiva, se tomará cualquier decisión. Hasta el momento no hay ninguna decisión, no hay ninguna fecha. Ahí se nos congeló de nuevo la imagen con algún problema de conectividad que tenemos, pero esta parte me parece que es clave, porque me parece a mí que en estas horas se ha pretendido colocar una suerte de frame en el sentido de que
Los indígenas ya han resuelto un levantamiento, que se viene un nuevo paro, que el 21 de septiembre va a haber. Incluso se ha generado resquemor, me parece, en el sector empresarial, en el sector productivo, respecto de esta fecha del 21 de septiembre. No sé si lo tengo de nuevo. Se frizó un poquito la imagen, señor Cachipuendo. Le reitero la pregunta entonces. Lo del 21 de septiembre no es tal, no hay tal. Definitivamente, estimado Fabricio, no está no hemos tomado ninguna decisión, por eso ratificamos nuevamente, consistentemente, vamos a terminar en las mesas de diálogo sobre los puntos que estamos avanzando, porque falta, ¿no es cierto?, aperturar las siguientes mesas, como la mesa de derechos colectivos, donde toparemos fundamentalmente el tema de educación, el tema de la justicia indígena, el tema de las tierras y territorios, el tema de la consulta libre, ¿no es cierto?, a los pueblos y nacionalidades, y claro, también luego el tema de la inseguridad y sobre los muertos, los heridos que suscitó en el paro de junio de este año. Por lo tanto, faltan estas mesas, la mesa de salud, la mesa de empleo y trabajo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, tomaremos ya finalmente alguna decisión cuando concluya, ¿no es cierto? Y ahí veremos qué es lo que se ha logrado, qué es lo que no se ha logrado, y la colectividad, los pueblos, las comunas, las organizaciones serán las que direccionen nuestro accionar a través de las organizaciones sociales. Correcto, señor Cachipuendo. Le agradezco por el tiempo, por esta entrevista, por sus aclaraciones y bueno, veamos qué pasa el día de hoy. Ojalá que se puedan arribar a acuerdos mínimos, siempre uno pensando en el país, más allá de cualquier diferencia. Es el país el que termina ganando o perdiendo fruto de estos diálogos. Muy amable, Agustín, que tenga un buen día. Muchas gracias, estimado Fabricio. Un saludo a todos los oyentes de la Radio Sonorama. Muy gentil. Agustín Cachipuendo, dirigente de fortalecimiento organizativo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. El día de hoy es un día clave porque se van a cerrar algunas mesas. Ha hablado de avances que han experimentado mesas como por ejemplo la de fomento productivo. Ha dicho que en contrapartida no hay avances en la mesa de control de precios. Hay avances en el tema de recursos naturales, por ejemplo, esto de una moratoria sobre bloques petroleros en la parte suroriental del país, que en cambio ha generado, entiendo yo, algunos resquemores en la industria petrolera. De hecho, hay una nota del portal Primicias en ese sentido, de que voceros de la industria petrolera temen de que esto pueda desestimular inversiones eventualmente. Sobre focalización está abierta la posibilidad de un acuerdo, pero todavía es posible que se extiendan 1 o 2 días más. Y fundamentalmente ha descartado que hay una fecha para un levantamiento. Es más, ha descartado que se haya decidido un levantamiento y ha descartado que haya fecha para un levantamiento, que esto es importante, porque algunos han viralizado que supuestamente ya está en ciernes el levantamiento y que va a ser el 21 de septiembre. El dirigente nos ha dicho que no hay tal. Veamos qué pasa. 7:37. Esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Volvemos. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.